¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un asombroso día, una asombrosa noche en el momento en el que nos estén viendo. Armando, ¿cómo estás, amigo? Yo estoy muy bien, la verdad, aquí contento porque ya teníamos un ratito que... Poquitos días sin no No, vernos nada más, sí, no. pero... Y hoy, como pueden darse cuenta, tenemos una invitada de lujo. Tal vez algunos ya la conocen, algunos tal vez aún no, pero quédense porque lo que se viene va a estar muy bueno. Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto, qué bueno tenerte aquí con nosotros y pues agradecerte igual porque sé que lo que nos has estado contando va a ayudar mucho también a las personas que nos van a estar viendo porque Así es. considero que es un testimonio de impacto, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar, los dejamos con el testimonio. Aquí estamos llamados a trascender con la fe de Abraham en Dios creer, como David enfrentando gigantes sin temer, en Cristo fortalecidos nunca retroceder, soy trascendente. Ok, pues bueno, queremos empezar con esta pregunta. ¿Quién es Nati? Porque muchas veces algunos que van a ver este programa, algunos ya te conocen, otros no. Pero cuéntanos, Nati, ¿quién es Nati? Pues Nati, soy una mujer ama de casa, mamá de 4 hijos. Me encanta servir en la iglesia. Estoy trabajando en varios ministerios, que es lo que me gusta hacer, servir. Ahora tengo un dicho, antes ocupaba mi tiempo para ver series y ver películas. Ahora mi tiempo es para servir a Dios. Y esa es la mejor, yo creo que es la mejor distracción que puedo tener ahora. Y ahora me falta tiempo. Ahora me falta Felizmente tiempo. casada, ¿sí o no? Así es, muy felizmente casada y porque el Señor me lo demandó y así es como en obediencia nos casamos mi esposo y yo este año. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿cómo es que tienes tu primer contacto con Dios? ¿Cómo es que nace este deseo por acercarte a Dios? Porque yo creo que como muchos, hasta que tocas fondo. Y una de las cuestiones que yo llegué a la iglesia es porque mi matrimonio tocó fondo. Llegamos a tener muchas situaciones muy difíciles, casados a situaciones que creemos o creímos que no tenían solución. Pero, ¿sabes? Llegó un punto en que tomamos la decisión de separarnos. Tomamos la decisión de cada quien caminar por su lado, cada quien llegar y hacer de su vida lo que quisiera, ¿no? Sin dar cuentas a uno al otro. Y pues bueno, yo en una de las situaciones, mi mamá se integraba a un grupo de amistad. Ella es discapacitada y ella me invitaba a que la llevara. Y yo iba como que a fuerzas. La verdad es que yo iba por compromiso. Entonces, si tú me preguntas qué hablaban en ese momento, te puedo decir que nunca supe, porque yo iba con un corazón indispuesto, la verdad. Pero cuando llegamos a tomar la decisión, mi esposo y yo, de separarnos, nos sale esta oportunidad porque mi esposo me dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar una solución única. Si no nos funciona, pues cada quien por su lado. Entonces yo decía, ¿cuál? Y él me decía, pues vamos a buscar un psicólogo o algo así que nos apoye. Por los niños, como todo, pensando por ellos. Yo escuchando en los grupos de amistad, escuchaba que el pastor de la iglesia era psicólogo y pregunté a mi, bueno, ahora mi líder, en Susimaya, le dije, pues es que necesitamos apoyo, si nos puedes contactar con él o cómo. Y ella me dijo, sí, claro que sí, pero te tengo otra propuesta. Y yo dije, ¿cuál? Me dice, pues yo los invito a que se vayan a un encuentro con Jesús. Yo ni idea qué era eso. Yo no sabía qué era eso. Yo le dije, sí, pues deja, platico con mi esposo y a ver qué pasa. Y sí, platicando con mi esposo, pues lo tomamos como un sí, a ver qué pasa. Y si no funciona, pues ya, cada quien por su lado. ¿A qué edad tú conoces a tu esposo? ¿A qué edad te juntas con él? Uy, fue muy difícil y fue muy extraño, ¿sabes? Me caso muy jovencita, o me junto muy jovencita. Me junto a la edad de 17, no, perdóname, a la edad de 16 años. Me junto muy chiquita. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones en mi casa. Mis, soy la menor de 5 hermanos y todos hacen su vida, ¿sabes? Todos empiezan a agarrar sus caminos, sus rumbos. Eh, mi, Cuando yo decido juntarme fue una situación en la que yo ya trabajaba, yo ganaba mi propio dinero, pero vivía solamente con mi hermano. Mi mamá estaba, pero no estaba. Mi mamá tenía una relación con una pareja,
la cual que su tiempo, su mayor tiempo, el tiempo que tenía, lo tenía con esta persona. Mucho tiempo estábamos solos, mi hermano y yo. Me hacía cargo de mi casa, siendo muy pequeña. Mi hermano y yo comíamos solos juntos, porque pues nunca había nadie en mi casa. Donde vivíamos, vivía más familia, pero como entorno familiar, Nada más ustedes solamente dos. éramos nosotros dos. ¿Qué edad tenías tú ahí? 15 años. 15 Sí. años, desde muy pequeña empecé a trabajar. Desde muy pequeña empecé a ganar dinero, mi propio dinero, por la situación de que hay mucha escasez de cosas, situación económica, no hay muchas cosas en casa. Entonces nos vimos obligadas a trabajar desde muy pequeñas. ¿Desde pequeña ya conocías de Dios? ¿Ya te habían hablado acerca de Dios? Pues sí conocíamos, mira, yo desde muy pequeña, o podría decirlo que somos de cuna cristiana, pero pues digo, hay un dicho que dice mucho el pastor que siempre ¿La me cuna es queda, cristiana? la cuna solamente era la cristiana, porque realmente no. Ujú. Nosotros conocemos de Dios desde muy pequeña, pero como así como lo dije, conocíamos de Dios, más no le conocía. O sea, nunca supe, realmente tuve ese encuentro con él, nunca tuve esa relación, nunca lo sentí. Sabía que existía, claro que sí, pero nunca supe dónde, cómo y a qué horas. Nunca, porque era lo que nos enseñaron. Desde muy pequeñas conocíamos de Dios. Visitamos 2 iglesias. La primera, pues desde muy pequeños visitábamos esa iglesia. Y si yo te lo platicaba anteriormente, esta iglesia la verdad es que yo la terminé odiando porque era una iglesia cristiana en la cual se mencionaban muchas cosas que se movía ahí, pero lo que yo podía percibir como una niña era como nos discriminaban, nos hacían menos, nos hacían a un lado, nos trataban muy mal. No sé si era la apariencia en la que nosotros íbamos o que a veces íbamos siempre solos o la situación económica en la que íbamos, nos trataban muy mal. O sea, como niños, te estoy hablando que tendríamos como 7, 8 años, si no es que menos, muy pequeños y éramos varios, ¿sabes? Éramos yo, mis hermanos y todos mis primos los que nos relacionábamos juntos en esa iglesia. Cuando empiezan a pasar esas diferencias, nos vamos a otra iglesia donde mi tío iba. En esa iglesia nos sentimos bien a gusto, nos sentíamos muy bien, había muchas actividades, pero era una iglesia tradicional. Muchas cosas de las que yo aprendí ahí, te puedo decir que ahora lo veo y no es lo mismo que yo entiendo ahora, ¿sabes? Porque Sí. pues se rigen a un evangelio diferente, porque es más cuadrado. Una doctrina Una más doctrina, tradicional. exacto, ¿no? Entonces, pues muchas cosas no las aprendí ahí, ahora ya las entiendo. Muchas cosas que no sabían, ahí las entendí, ahora ya las entiendo. Pero pues porque yo, como decía al principio, eh, teníamos, nos enseñaban de un Dios que realmente nunca conocimos. Personalmente nadie vivíamos una religiosidad. ¿Por qué religiosidad? En la iglesia éramos unos y afuera en casa éramos otros. Acababa el servicio, llegando a casa, pues unos escuchábamos música del mundo, malas palabras, gritos, peleas, etcétera, etcétera. Y esa era nuestra vida cristiana, lo que nos enseñaron. Cuando ahora que retomo el camino de Dios, veo que es otra situación, que para Dios esto es diferente. Y a raíz de toda esta situación que empiezas a vivir desde la infancia, la transición hacia la adolescencia, ¿cómo fue que te marcó esa situación en la que tú vivías? Pues, sabes, vivir, yo digo, me obligaron a madurar. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeña, mi mamá siempre ha trabajado. Entonces, una de las situaciones difíciles era que yo tenía que hacerme cargo de mis otros hermanos, que son mayores que yo. O sea, prácticamente me vi obligada a aprender a cocinarles cuando yo era una niña de 12 años. O sea, entre ponerte a hacer tarea y hacerles de comer era una balanza entre hacer limpieza en casa y hacer de comer y tu escuela, porque yo iba a la primaria, era una niña. Entonces, hay veces que esa situación era como, ¿y yo por qué no? Soy una niña. O sea, ellos tendrían que cuidarme de mí o que Sí, por ser más grandes, ¿no? mis hermanos mayores llegaran y me exigieran, ¿qué vamos a comer? Y yo así de, soy una niña, pero yo agradezco a una de mis tías que vivía al lado de nosotros, ella era la que me enseñaba a cocinar. Y tía, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Aunque yo no tenía ni idea, tenía que
aprenderlo a hacer. Me tuve que obligar a aprenderlo a hacer. ¿Y en qué momento llega esta parte de tu esposo a tu vida? Dices que se juntaron muy pequeños. Claro, trabajábamos juntos en el Zócalo, en uno de los edificios de gobiernos. Ahí lo conocí. Pero para mí fue una relación, o sea, muy bonita, pero de niños, porque pues éramos unos escuincles. Ujú. Pero la situación en la que tú llegas y nunca encuentras a mamá en casa, en la situación en que tú llegas y nunca hay nadie en casa, la situación en la que llegas, porque era yo una niña que tenía 15, 16 años. Entonces, todo eso era de siempre llegar a estar sola, siempre llegar a estar sola. Se nos empieza a meter la locura de decir, vamos a juntarnos, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. Su familia sí se oponía mucho, ¿sabes? Sí. Porque pues él sí era un niño de casa y yo no, ¿no? Yo no. Entonces, sus papás le decían, ok, sí, pero se van a casar, ¿no? Mi suegro estaba en Estados Sí. Unidos cuando yo regresé. Pues bueno, ellos van a hablar con mi familia y lo curioso es que mi mamá se dio muy rápido. De sí, si quieres llévatela, no hay problema. Incluso ella le mencionó, cuando tú quieras te la puedes llevar. Esas fueron las palabras de mi mamá. Yo le dije a mi esposo, ok, o sea, teníamos planes de casarnos, según yo, pero, ¿sabes? Muchas situaciones de llegar a casa y nunca nunca, que nadie estuviera en casa, llegar y siempre estar sola, dormir sola, eso era lo que realmente me dolía. Y ver que mi familia estaba a un lado. Arriba vivía otra de mis tías, igual, una relación de familia, y yo sola con mi hermano, ¿no? Cuartos separados, pero solos. Entonces, fíjate que un 10 de mayo, así, ¿no? Ellos estaban festejando todos a su mamá y mi mamá no estaba. Digo, a lo mejor es una fecha comercial, pero para mí era importante. Sí, Y mi claro. mamá no estaba. Llega el que ya ahora es mi esposo, llega y me dice, ¿qué haces? Nada, estás sola. Le dije, sí, otra vez, ¿no? Y él me dice, ya no estés sola, vámonos. Al cabo que tu mamá dijo que cuando yo quisiera o sea, te podías ir conmigo. Y yo veía el panorama y yo decía, pues no, o sea, para mí fue una salida, dale, vámonos. Le dije, sí. Y efectivamente ese 10 de mayo me fui de mi casa, me fui a la casa de mi esposo. Pues para mí fue una salida, entre comillas, porque como éramos unos niños, ahí empezaba realmente una historia de problemas. Muchos problemas se ejecutaron ahí a partir de tomar esa decisión de ambos, porque éramos unos niños. Cómo fue que llegan a ese punto en donde ya están viviendo juntos? ¿Cómo fue la relación? Difícil. Para empezar, para encontrar trabajo, ¿no? O sea, en lo económico era como muy difícil porque, pues aunque nos apoyaban, vivíamos en casa de familiares de él, pues encontrar trabajo fue muy difícil. Cuando mi esposo encuentra un trabajo en una fábrica que le iba mejor, empieza a conocer gente, pues yo creo más adulta, vicios, en este caso vicios, alcoholismo. Mi Sí. esposo ya empieza a faltar a casa. Mi esposo ya empieza a faltar a casa sin dinero y empiezan a detonarse el ya no llegar, el problema de dónde estás, situaciones muy difíciles que solamente como mujer atrás de la puerta tú lo vives, ¿no? Porque aparentemente yo daba la cara de que de la ruda, no pasa nada, pues que se vaya, y es un problema. Ujú. Pero atrás de la puerta era muy difícil porque yo de la impotencia, de la desesperación, yo lloraba, yo gritaba y yo me cortaba las piernas a modo de evadir el dolor que me daba la impotencia de no tenerlo aquí, porque pues era una niña, o sea, yo lo único que buscaba era tener la familia que no tuve. Vengo de padres separados, esa separación me dolió mucho de mis papás, amo mucho a mi papá, y el que ellos se separaran para mí fue muy doloroso, y eso es lo que yo quise construir en mi vida, tenerle o darle a mis hijos eso que yo no tuve, una familia, una verdadera familia de relación, y no lo tuve. Entonces, mi esposo empieza a meterse en vicios, a no llegar a la casa, a faltar a la casa. A mí me da mucha impotencia. Y yo como
pues yo aguantaba. ¿Por qué? Porque como dije, siempre quise esa familia. Yo decía, nada va a destruir mi familia, nada. O sea, eso es lo que yo intenté hacer, tratar de salvar a mis hijos, pero sí que el quererlos salvar los destruí peor, porque ellos tuvieron que vivir agresiones, gritos, peleas, golpes, alcoholismo, muchas cosas tuvieron que ver a su papá, llegarlo a ver en situaciones muy malas. Ellos le tenían, no sé si miedo o odio, lo veían y ni siquiera querían acercársele a su papá. Y eso era parte de lo que yo había sembrado en ellos, ¿sabes? El de estarles diciendo, tu papá no te le acerques o ese tipo de cosas. Yo engendré eso en mis hijos. Envenenaba su corazón. Claro que sí. Eso fue lo que yo provocaba al decirles, no te acerquen. Y mis hijos no sé si eran miedo o o la verdad era odio lo que ellos tenían, porque Ian, el mayor, se daba cuenta. Y yo recuerdo que él muy pequeño, él me abrazaba y me decía, no, pero yo nunca te voy a lastimar. No llores, mamá. No vale la pena. Partía el corazón decirle, o sea, escuchar sus palabras de un niño. Mi hijo tendría que 4, 5, 6 años. No era muy grande. Y yo decía, ¿te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta cómo lo que estamos viviendo? ¿Cómo está tu vida, cómo está tu vida a tu relación con tu papá? Y esa era la relación que él tenía. Y mi hijo pues siempre fue muy duro. Y a raíz de eso se empezó a endurecer mucho, porque él empezó a vivir, él fue marcado por todas las situaciones que en casa. Entonces, retomando esto, ¿tú cómo percibías que esto podía afectarle a tu hijo? Ah, ya, pues desafortunadamente vivíamos sí vivíamos con muchas personas las cuales tomábamos, o sea, las cuales pues en las fiestas nos poníamos muy mal, ¿no? Y eran muchos. Entonces, Ian tenía que convivir con eso. Ian tenía que estar viendo eso. Llegó un punto en que una vez ya llegando a Cristo, él no toleraba a la gente alcohólica. O sea, él veía familiares de mi esposo que venían tomados y no quería ni saludarlos. De verdad no le quería ni hablar, pero porque no era grosería o que fuera maleducado, sino que eran marcas que él traía en su corazón, porque él nos vio de esa forma. Él veía a su papá de esa forma, a verlo, las situaciones en las que él llegara, empezó a endurecer mucho su corazón. A él le costaba mucho llorar, le costaba mucho expresar sus emociones, expresar sus sentimientos, el decir, el hablar, el abrir su corazón, le costó muchísimo. El hablar con las personas, relacionarse, ir a visitar a la familia de mi esposo, porque sus palabras eran, ay, no, están tomando. Porque él ya llegaba a molestar, sabía las actitudes que uno tomaba o que nosotros realizábamos al estar alcoholizados. ¿Cómo es la situación de que tu hijo empieza a ver ese entorno con su padre y después se transforma a que tú te vuelves también partícipe? Pues yo creo que más bien empieza a partir de que yo quería, como te digo, quería solucionar o aguanté muchas cosas, Ujú. pero hubo un problema muy grande en casa de su familia de él, terminan casi a los golpes, etcétera. Entonces yo tomé la decisión de decirle, ¿sabes qué? Vámonos de esta casa. O sea, o te vas o te quedas. O sea, mi decisión era salirme sí o sí. Y él me dice, me voy contigo. Y wow, yo creo que ahí empezó. Ahora veo que el Señor empezó a obrar. Para mí en ese entonces fue un problema muy grande y yo odié a su familia y no los toleraba ni ver porque el problema fue muy fuerte. Entonces empezamos a buscar un lugar donde vivir juntos. Entonces nos vamos a rentar a una casa, nunca habíamos rentado. Entonces vamos a rentar una casa, pero en esa casa es cuando ya empiezas como ya es tuya, ya vives tú sola, o ustedes solos, ya pueden hacer de su vida un Ya tienes papalote. Y libertad. así lo vi. Ya tienes libertad de que ya yo lo veía así en ese entonces, ¿verdad? Ya nadie te cuida, ya nadie te vigila, ya nadie puede irle con el chisme, ya nadie puede decirle nada a tu esposo. Entonces, ya de tanto esperar el cambio de Eric, porque yo muchas veces esperaba que él cambiaba a mi esposo, que se fue a jurar a la iglesia, a la La villa. villa, se fue a jurar, se fue a cuarto y quinto paso, y pues no, o sea, su cambio le duraba 1 mes, 2 meses, pero volvía a lo mismo. Entonces ya, o sea, llega el punto en desesperarte y decir, ay no, ya no puedo. Cuando llegamos a esta casa, mi hermana vivía aquí. Mi hermana empieza a incorporarse a vivir de estos rumbos y pues yo me digo,
vuela, o sea, me di vuelo. ¿Por qué? Porque ya era mi casa, cada 8 días hacíamos fiestas, cada 8 días reuniones, amigos en casa, y nos podíamos hacer 2, 3 días tomando. Mi hermana, pues era mi paño de lágrimas, y pues como ella sabía mi historia, pues ella me daba como ese apoyo y decía, pues ándale, vámonos por un Six, ¿qué te parece si nos vamos por una promo y etcétera? Porque pues yo decía, si no puedes contra el enemigo, únetele. Sí. Entonces, porque yo muchas veces fui a la iglesia, iba con mi mamá, y la verdad, para vergüenza mía, pues muchas veces fui alcoholizada y fui incluso cruda a la iglesia, pero yo iba por compromiso, porque tenía que acompañar a mi mamá, la iba a acompañar. Pero lo que yo creía, yo veía la prédica y lo que se hablaba, la palabra, yo decía, ay, sí es cierto, eso lo quiero para mi vida. Entonces yo llegaba a mi casa y el entorno era otro. Yo decía, no, aquí Dios no puede obrar ni puede hacer nada, porque yo no le veía solución a lo que estaba pasando. Tomamos la decisión, yo dije, bueno, pues ya le voy a dar rienda al asunto igual que, y empiezo a tomar igual con mi hermana. Incluso mi esposo a veces llegaba, ¿y qué estás haciendo? Ay, estoy con mi hermana tomando. Ah, pues ahorita les caigo. Ya llegaba mi esposo, nos daba la segunda, llegaba su esposo de ella, nos traía la cuarta, y empezábamos y empezábamos y empezábamos a tomar. Y esto ya era de cada 8 días y me empezó a gustar. Y me empezó a gustar y yo dije, ah, bueno, pues voy a caerles también igual que ellos. Y empecé con lo mismo que mi esposo, a hacer lo mismo que odiaba de mi esposo. Ok, Nati, y tú me contaste acerca de que él había sufrido un accidente. ¿Cómo fue ese accidente? Pues ese accidente pasó cuando yo estaba embarazada de mi hijo, el más pequeño, ahora, ¿no? Él se dedica a hacer equipos de gimnasio. Entonces, en uno de sus trabajos, eh, estaba arreglando una máquina y le vuela el esmeril en la garganta, tal cual. O sea, las imágenes están terroríficas, están hasta, o sea, muy profundo, a modo de que yo nunca las pude ver, hasta el día de hoy las veo. ¿Por qué? Porque como yo estaba embarazada, estaban muy fuertes, muy fuertes. Lo único que pude ver es el video del gimnasio, cómo vuela el esmeril y le vuela la garganta a mi esposo. Entonces, tuvo un proceso mi esposo de ir a la Cruz Roja. Mi esposo decía que los mismos doctores le decían, o sea, de verdad que estabas a 1 milímetro que te hubiera tocado los vasos sanguíneos, porque se ven tus ligamentos, se ven cómo punzan, cómo corre, o sea, se alcanzaban a ver de la herida. Ujú. Entonces, una de las enfermeras le dijo, o alguien te está esperando en tu casa, o tienes un Dios muy grande que te cuida. Esas palabras fueron las que le dijeron y le marcaron a él. Entonces, cuando él se recupera, me dice, quiero ir a dar gracias. Pues yo dije, a la villa, ¿no? Pues es católico, a la villa. Ya es Le la dije, costumbre. pues sí, y de rodillas a lo mejor, ¿no? Y yo le dije, pues a la villa, ¿no? Y me dice, no, quiero ir a tu iglesia. Porque digo, yo no era mi iglesia, yo iba a acompañar a mi mamá, pero pues era viento. Y le dije, ok, vamos. Y mi mamá pues era la más emocionada en verlo ahí. Y fuimos y mi esposo fue a dar gracias a Dios por su vida. Ujú. Y yo recuerdo en ese día, en consolidación, pasamos y pues nos dan las palabras a él, porque yo ya había ido anteriormente. Le dan unas palabras y empiezan pues, a darles la instrucción de lo que él acababa de hacer y Sí, etcétera, porque ahí hizo la oración de fe. ok. Y yo recuerdo que una hermana se acerca a mí, me abraza y me dice, ven, ¿sabes? Tú tranquila, tu esposo va a servir a Dios en la iglesia. Y yo decía, yo de verdad, yo volteé y dije, ¿en serio? O sea, ni sabes lo que tú dices. Yo recuerdo esa palabra bien clara. Me dijo, tu esposo va a estar aquí sirviendo en la iglesia. Y yo sabía si llorar, emocionarme o decirle, ay, hermana, Ya he de verdad, intentado todo. ya intenté todo exactamente, ¿no? Dije, ok, sí, pero pude ver que era Dios que empezaba a obrar con nosotros. Ahora yo lo concluyo y digo, ay Señor, desde antes tú ya estabas hablando. A veces nosotros somos sordos y no prestamos atención a la voz de Dios, pero me doy cuenta que desde antes el Señor ya estaba hablando. Y es ahí donde empezó mi esposo por primera vez visita la iglesia. Y ahí, ¿cuál fue lo que los movió después de ese suceso y que visitan la iglesia por primera vez? ¿Qué fue lo que los motivó a meterse de lleno? Pues no, ahí no, pasaron muchas cosas aún más. O sea, pasa el proceso de querer, ya vivimos solos, empezar con la fiesta, con los vicios, con los amigos, con faltar a casa, etcétera.
O sea, a pesar de que ya habían ido, Sí, seguían teniendo es ahí esas. donde digo que hacemos sordos a la voz de Dios, ¿no? Sí. Porque si Dios habla y la verdad no se da, sí está bien. Entonces empezamos con lo mismo, seguimos igual. eh, ya empiezan a ver como que ya le empiezas a ver que en el celular él ya tiene tantos contactos que le dan like y yo, eso me molesta, pero ¿qué crees? Voy a hacer lo mismo, tantos contactos y te dan like y era de ¿por qué no borras a ellas? ¿Por qué tú no borras a ellos? ¿Y por qué tú no te agregas este? Entonces empiezan a haber discusiones por terceras personas y empiezan a haber problemas, pero ya no era como que nos importara, porque nos volvimos muy, muy agresivos. Yo te platicaba que incluso mi hermana me decía, tú eres Natalia Cuchillos, ¿no? Porque yo me ponía muy agresiva con mi esposo, más cuando estábamos alcoholizados, o sea, estábamos en la fiesta y ella me decía, escondan los cuchillos. Él decía, ya escondan sus cuchillos porque tu hermana se desconecta. O sea, porque yo me ponía muy agresiva con mi esposo y cuando le veía ese tipo de cosas, pues yo decía, no, pues no quieres cambiar, pues no, menos yo, ¿no? Y así llevamos una relación en la cual peleábamos por terceras personas, nos agredíamos, gritábamos, peleábamos. O sea, ya no nos veíamos como pareja, o sea, ya no nos veíamos con amor, digámoslo así, ya peleábamos mucho, ya no le veíamos bien, ya era de cínicamente estar con el celular así y viceversa, estar con el celular y con quién hablas, o sea, ya llegamos a ser cínicos, o sea, cínicos, de vernos y decir, ¿qué onda? O sea, pero ya ni él me reclamaba ni yo le reclamaba. ¿Por qué? Porque pues, llegamos al punto en decir, ya me vale, ¿no? Un desinterés total. Sí, tal cual. Entonces, sí podrías decir que hubo un momento en tu relación en donde totalmente se fue el amor, Sí, ajá, donde ya nada más era costumbre o estar y por así estar. lo veíamos, ¿eh? Ujú, Y lo veíamos, y en unas ocasiones lo dijimos, ya estamos por costumbre, estamos por los niños. Hoy estoy contigo por los niños, porque incluso en peleas, ujú. él me decía, ay, pues cuando quieras. Yo le decía, pues cuando quieras, vete. Igual me decía, pues tú cuando quieras. Y sí, la verdad me vale. Ay, sí, yo tampoco ya ni quiero estar contigo, ya me tienes harta. Y viceversa, o sea, de los dos, decirnos, ya no nos aguantamos, ya no te soporto, ya no quiero estar contigo y gritarnos mil cosas, ofensas, porque ya no estábamos a gusto, ya no nos veíamos como esa pareja que buscaba la familia feliz, ya no, ni siquiera en esos momentos, ya tampoco pensaba por los niños. Al principio dije, bueno, mi familia, nadie nos va a separar, pero ya en ese punto ya dije, ah, me vale. De verdad llegó al punto en decir, ya ni siquiera pensé por mis hijos. Dije, egoístamente voy a pensar ahora por... Y ahí es donde tú empiezas a tener actitudes diferentes, ¿no? O sea, ¿y cómo es que Dios llega a su relación? Sí, porque ya nos volvíamos muy groseros, ya éramos muy groseros, nos faltábamos al respeto, ya te digo, ya éramos muy cínicos, o sea, de hacer cosas cínicamente. Ujú. Entonces ya, es como decir ya, una de tantas que decimos, ya no nos aguantamos, pues ya, de una vez, ¿no? Cada quien por su lado, y esa decisión la tomamos, de decir, ya no quiero estar contigo ni él conmigo. Entonces dije, ¿qué hacemos juntos, no? Pues dale Ujú. por tu lado y yo por el mío. Y decía, bueno, pues vamos a hacer lo posible, decía, vamos a buscar ayuda. Y yo dije, pues bueno, vamos a buscar una ayuda, pues igual, ¿no? Porque pues estábamos juntos, pero no revueltos. Ya habíamos tomado la decisión, me recuerdo, si no estoy mal, que fue a finales de septiembre cuando tomamos esta decisión. Y él me dice, ¿sabes qué? Dame de qué diciembre. O sea, diciembre, unos meses en lo que me acomodo y me voy. Y quedamos en el que sí, pero cada quien por su lado. Y tú no te metes conmigo, ni yo me meto contigo, y así. Y así fue, estuvimos unos días así, pero él se acerca y él tuvo la iniciativa. Siempre ha tenido la iniciativa. Y me dijo, ¿sabes? Hay que buscar una oportunidad más, ¿no? Hay que buscar una solución. Por los niños. Ahora él es el que pensaba por los niños. Y yo dije, ok, ¿y qué propones? No, pues hay que buscar un psicólogo, una ayuda psicológica o así. Y yo dije, órale, pues. Y pues yo no sabía qué onda, ni dónde, a qué horas. Nunca he ido con un loquero. Yo le decía a mi esposo, ok, vamos con el loquero, ¿no? Entonces, pues se da la oportunidad de que yo había escuchado en la célula en la que llevaba yo a mi mamá, que pues el pastor era psicólogo. Entonces yo dije, pues ahí, le voy a preguntar, voy a pedir informes o qué Ujú. onda. Y fue cuando eso sí me propone, ¿sabes qué? Pues váyanse a un encuentro. Y yo dije, ¿y qué es eso? La verdad, al principio me dio miedo. Alicia me dice, ah, pues más o menos como que me capacita de lo que es. Y yo dije, no, pues peor. Y lo más que me recalcó fue que dijo, te vas a ir hasta sin vicios. Y yo dije, ay, no.
apenas estoy empezando a disfrutar Ya y ya me me los los van van a a quitar. No. Yo dije, oye, apenas la estoy viviendo, o sea, espérame, no. Sí. Eso fue lo que yo dije, ¿no? O sea, no me importaba más. Dije, apenas estoy empezando a disfrutar y ya me los van a quitar. Ay, no. Entonces yo dije, no, pues no, pasan muchas cosas, miedos, obstáculos para irnos a ese encuentro. Mi esposo un día antes estaba como muy en duda, decir si voy o no voy, pero ya habíamos pagado. Entonces yo Sí. dije, pues ya ni modo, que se pierda el dinero, pues ya, como quiera, ¿no? Mi esposo, pues sí, no, ya estábamos como con muchas dudas para irnos. Pero fue cuando dijimos, bueno, pues ya, o sea, ya estamos adentro, ya pagamos, ya, ¿qué podemos hacer? Ya estábamos así amarrados, ya qué hacíamos, ¿no? Sí. Solitos nos entregamos. Entonces ya dije, órale, pues ya ese día nos fuimos al encuentro y la verdad es que yo puedo decir que ahí fue cuando realmente conocemos a Dios. Yo, que vengo de cuna cristiana, ahí conocí realmente ese Dios. Lo sentí, lo viví, lo experimenté. ¿Quién era ese Dios? Y a partir de ahí, o sea, ¿cómo fue el cambio de tu esposo y el tuyo? Sí, pues realmente el cambio fue más notorio en él, porque pues como te dije, pues la verdad era un guerrero alcohólico, o sea, un guerrero, o sea, se aventaba 2, 3, 4 días tomando, o sea, y no le pegaba. GPI. Ah, sí, era era ahí un guerrero tomando, o sea, y la Sí. gente lo conocía en la calle, lo veía, y no daban, la verdad, una ocasión una de las personas de la tienda se le acercó llorando y le dijo, de verdad, güero, yo como te veía, yo decía, este güero no va a aguantar mucho, no va a durar mucho este güero. Sí. O sea, yo le tiro 2 años, así tal cual se lo decían a mi esposo, pues sí. llorando este señor, y ya mi esposo estando en Cristo. Pues a partir de ese encuentro, fíjate que cambiaron muchas cosas. O sea, nosotros íbamos por restauración de matrimonios, pero al salir, cero alcohol, cero vicios, cero música, cero grosería, cero falta de respeto, cero, o sea, todo eso se acabó en ese encuentro. ¿Por qué? Porque, y a mí eso me cautivó. Yo dije, ¿cómo? En 2 días mi esposo pudo, o Dios pudo hacer en mi esposo lo que yo en 15 años he intentado, 14 años y no logré nada, Señor, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Y qué sentiste tú? O sea, en ese momento que tú vas al encuentro. Mucha culpabilidad, el sentir rechazada. Y como dije, vengo de una separación, de mis padres son separados. El distanciamiento de mi papá me marcó muchísimo. Muchas cosas que hice en mi vida, muchas decisiones que tomé, muchas de las cosas malas que hice, vi que fue él el que detonó. Ese cariño que él se fue, me detonó muchas cosas en mi vida. Esa faltante de mi papá me hizo mucha falta. Yo decía, si a mí me hubieran dado a escoger entre mi mamá y mi papá, o sea, yo no hubiera dudado. O sea, a lo mejor mi papá era lo que él fuera, porque pues eso es lo que mi mamá decía, ¿no? Pero yo me quedé con el papá que cuidaba de mí, que me peinaba, que me procuraba, que siempre me mantenía limpia, que jugaba conmigo, que no solamente viera por mí, sino por mí y por mis primos, ¿sabes? Por todos nosotros y salíamos a jugar juntos, que estuviera ahí. Yo me quedé con esa imagen paterna. Entonces sí es cierto que tu papá te da seguridad, porque cuando él se fue, yo perdí todo eso y lo busqué, o busqué ese cariño tomando malas decisiones en mi vida. Y él me hizo mucha falta. En el encuentro me doy cuenta que él es el que me ocasionó ese amor. Esa faltante de amor me ocasionó muchas cosas en mi vida. En la culpabilidad de que a lo mejor yo juzgué mucho a mi esposo, le decía, tú eres el culpable, tú. Pero sin darme cuenta yo provoqué muchas cosas. Mis actitudes en casa provocaron muchas cosas que orillaron a que mi esposo también se volviera así, porque tampoco fui no una perita en dulce, o sea, también fui tremenda. Entonces vi que esa parte fue provocada por mis actitudes y pues yo veo, por decir, digo, en el caso de muchas personas, incluyendo a mi esposo, por adicciones y Dios les quita esas adicciones. Afortunadamente yo no era adicta, porque yo no era de tomar descontroladamente o yo lo hice más como para convivir.
¿sabes? Como para pues ya buscar algo que hacer. No era algo que me llamara la atención o algo que yo buscara como prioridad. Para mí el vicio no fue lo mío. O sea, mis vicios fueron otras cosas. Pero, por decir, yo en ese momento en el encuentro lo que sí pude ver es que mi actitud, el amor a mi esposo, o sea, de verdad verlo o sea, con otros ojos, esos ojos de odio, esos ojos de ya no te aguanto, esos cambiaron. Cambiaron ese día, ¿no? Nos hicieron, si alguien se tiene que pedir perdón por algo, no lo dudé, porque yo dije, a veces nos victimizamos como mujeres y es real, ¿no? Decir, es que el hombre es malo, es que mi esposo es el problema, pero realmente no nos damos cuenta qué tanto daño también podemos hacer una como mujer o nuestras palabras que tanto pueden herir a una persona. Y ese fue mi caso. Yo, como dije, pues sí, era muy agresiva con mi esposo, muy insultante. Yo recuerdo que mi suegra a lo mejor no le agradaba nada, pero yo ahora digo, pues ¿quién va a querer una nuera como yo? De verdad, yo no la quisiera para mi hijo, porque era muy grosera, muy agresiva con mi esposo. Y yo ahora veo que ahora le doy la razón a ella, porque realmente fue una grosera. Entonces ahí yo empiezo a ver a mi esposo, vuelve ese amor hacia mi esposo, vuelvo a enamorarme de él. Vuelvo a encontrarle sentido a mi vida. Supe que ya no estaba sola. Y algo muy importante que el Señor me devolvió, yo al principio dije, siempre quise esa familia que yo nunca tuve. Y cuando yo recuerdo que ese domingo no se me olvida, porque fue la primera vez que desayunamos como familia. Sí. Mi esposo, incluso mi mami estaba ahí, pero el tomar y decir, vamos a orar por los alimentos, el poder tener una conversación amena, poder compartir, el poder reírnos, el poder escuchar a mis hijos, el que mis hijos estaban hasta yo creo que comían y lo veían así como que raro, porque ese no era Heriberto, ese no era mi esposo, ese no era el esposo que nosotros conocíamos. Esa mesa fue lo primero que el Señor me entregó. Ver esa armonía en casa, el poder estar juntos como familia. ¿Por qué? Porque siempre quise eso. Y eso es por lo que yo siempre soñé. O sea, yo decía, yo lo único que quiero, o sea, yo quiero tener a mi familia, yo quiero tener a mi familia unida. Y ahí fue. Ese fue lo primero que el Señor me puede entregar a partir del encuentro. Ahora, ¿cómo es el cambio de él y qué influye en tus hijos, en ti, para que hoy estén sirviendo todos? Claro. Fíjate que mi esposo, pues, como dije, vamos por restauración de matrimonio y mi esposo cero vicios, cero vicios. Y no fue algo como que luchara, porque yo me imagino, o no sé si realmente sea así, es lo que yo percibo, que a lo mejor los adictos tienen la necesidad y están hasta nerviosos. Sí. Mi esposo yo nunca lo vi así, o que estuviera deseando una cerveza, o que estuviera deseando un cigarro, nunca lo vi así. Batallando con la abstinencia, ¿no? Exacto, estar como que no, nunca lo vi con esa necesidad. A lo mejor tuvo tentaciones, claro que sí, tuvo muchas, pero nunca una estuvo como que estar deseándolo todos los días, ¿no? No vi que fuera problema para él. Mis hijos eran los más felices cuando nos vieron entrar, cuando vieron a su papá que era diferente, cuando lo primero que fue el primer domingo que mi esposo se puso a danzar adelante de la iglesia, mis hijos eran como los de, ¿qué onda con mi papá? ¿Qué pasó? ¿No? Mis hijos se enamoraron en ese momento de decir, ¿mi papá lo viste danzar? O sea, mi papá estaba danzando y no le dio pena. Y entonces empieza a pasar que ellos empiezan a verme, porque mi esposo ya a partir de que pasamos a la iglesia fue como enamorarnos de Dios y nunca faltar a la iglesia, nunca, y estar en los dos servicios. Y no importar el tiempo que estuviéramos en la iglesia, nos encanta estar ahí, amamos estar ahí. A mis hijos Sí. igual, o sea, mi hijo yo lo veo que ha influenciado mucho el que nos ve ahí en la iglesia sirviendo, Sí, claro. que él aunque no le toque servir, ahí va. Mamá, si quieres voy, y si quieren yo voy. Y ahí están igual las niñas, ¿no? Les encanta estar ahí. Yo creo que algo que puedo agradecer es que mis hijos están enamorados de Dios, del servicio y de la iglesia, que no es necesario que nosotros tengamos que forzarlos a ir a la iglesia. Ellos solitos toman la decisión. Incluso quiero confesar que a veces ellos son los que primero se levantan y ya están listos. Y ya me voy porque tienen que llegar temprano. Nosotros llegamos un poquito después, pero ellos por su ministerio tienen que llegar temprano. No tengo problemas para despertarlos. Wow. Ellos solitos se despiertan. Entonces, ¿cómo fue ahora el cambio con tus hijos? O sea, porque me imagino que en el proceso, quizá las actitudes como mamá, quizá
a lo mejor los hábitos eran distintos, ¿no? ¿Cómo cambias tú como madre hacia con ellos? Porque es importante a veces también que nuestras madres, pues, bendigan nuestra vida, ¿no? Y que, Uy, no, pues es que yo era todo lo contrario. Créeme que aún en día puedo decirte que peleo o mi lucha es con mi carácter, ¿no? ujú, Era muy iracunda, pero en el mundo era peor. O sea, mi hijo, el mayor, le tocó disciplina con así, y aprendes a leer y mano. O sea, era muy, muy estricta con ellos, muy. Pero mi esposo no intervenía porque decía, yo veo que sí hay respuesta, ¿no? Porque yo era muy dura, ujú. pero era de los niños de mejor calificación. Eran muy disciplinados, eran obedientes, no eran niños groseros, ¿no? A pesar de que su mamá era la pelangocha peor, Sí, y podíamos ser los más groseros, ellos nunca decían una mala palabra. Entonces él veía que resultaba, entonces nunca se oponía, nunca me decía nada, él, no les digas, nunca tuvimos problema con eso, pero yo como mamá era muy, muy ruda al pegarles, o sea, de verdad era unas buenas nalgadas, buena disciplina, y a mí no me gustaba que hagan esto si los corregía fuerte. Ahora te puedo decir que hay corrección y hay llamadas de atención, pero ya no como Natalia, ya no como Natalia en el mundo lo hubiera hecho, porque yo a veces no preguntaba y de mi boca no salían maldiciones, no salía de otra cosa que no fueran maldiciones. En mi boca había puras malas palabras para ellos, muchas groserías hacia ellos, golpes extremos hacia sí. ellos. Eh, Incluso apenas decía mi hija, una de mis hijas le decía a mi hijo el menor, no, dice, pues si tú te caes, tú estás en la gloria, porque a ti nunca te han regañado, a ti solo te regañan y luego te apapachan, porque a ellos les tocó mano dura. Sí, Pero ellos han visto que ahora es como que ya la mamá la ven que se enoja, pero yo creo que hasta de desierta se le baja, porque así es, así es. O sea, sí me enojo y hay actitudes o hay cosas que no me agradan y me enojo, pero trato de ya no hacer lo mismo que hacía antes, o que ellos vean que yo soy la misma de antes, que ellos vean que hay un cambio. estás esforzándote, Claro ¿no? que me estoy desbordando mucho por cambiar, pero lo que te puedo decir es que ellos ya no viven como, viven en un entorno de tranquilidad, donde ellos se pueden sentar, pueden estar tranquilos sin que nosotros los molestemos y sin que nosotros los estemos agrediendo. ¿Sí? Ellos se sienten tranquilos porque pues antes su tranquilidad de ellos era cuando estábamos tomando. ¿Por qué? Porque pues nosotros estábamos en nuestro rollo y ellos podían hacer lo que quisieran, pero pues nosotros mientras tomando. Y ellos solamente en esos momentos se sentían libres. ¿Por qué? Porque ya sabes que un alcoholizado le Sí, sale el amor, las palabras bonitas, el te amo, te sí, sí, quiero. sí. Ahí es. Y Nati, ¿tú cómo, o qué le dirías a esas parejas, a esas personas, tanto en lo individual como en esta parte de ser una pareja, ajá, que piensan que su matrimonio no tiene solución, que pues está perdido, ¿no? Porque muchas veces es como, es que ya no hay amor, ya mejor cada quien por su lado. Claro. Pues sí, porque realmente eso es lo que te enseña el mundo, ¿no? Si ya no pueden, como mujeres independientes, luchonas, puedes hacerlo y puedes lograrlo, ¿no? Y yo me sentí también en esa posición. Pero, ¿sabes? Lo más importante es cuando tú permites y buscas la ayuda correcta, ¿no? En este caso, nosotros buscamos la ayuda de Dios. Y más bien, yo creo que Dios entró en nuestras vidas, porque podíamos buscar con el psicólogo y me decía una amiga, si tú hubieras ido con el psicólogo con esa actitud, o como dices, el psicólogo te dice, ah, sí, sepárense, porque no les encontramos solución, porque realmente eso es lo que el hombre puede ver, pero para Dios nada es imposible. Entonces, yo creo y yo les podría decir que sí hay una solución. Y la verdadera solución es Dios. Y que no importa la situación en la que tú te encuentres, Dios sabe en qué momento te va a dar la respuesta. Cabe recalcar que yo con mi esposo vamos para 15 años de vivir juntos. La mitad de mi vida he estado con él, 15 años juntos. Y de esos 15 años, 12 fueron decir, Señor, ¿cuándo? O sea, de verdad yo incluso llegué a decir, Señor, si de verdad, si no te lo compone, ya llévatelo, porque de verdad ya no puedo, ¿no? Pero realmente fueron 12 años de procesos, 12 años de intentarlo, 12 años de esperar la respuesta de Dios, pero yo puedo decirte al día de hoy que la respuesta valió la pena. Eso que vivimos valió la pena. El verlo yo ahora apasionado por Dios vale la pena. El yo verlo esforzado
buscar, que comparte ayuda a los demás varones, yo digo, eso vale la pena, yo no lo dudaría ni dos veces volverlo a vivir para llegar al lugar donde estamos. Y que Dios es la respuesta y que para Dios nada es imposible, pero siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios porque Dios en todo tiempo nos está hablando, pero a veces no queremos. Oye, y lo importante que es entrar en el orden, ¿no? Porque, digo, ustedes se juntaron muy pequeños, sí, y a lo mejor la intención era de me voy a casar, pero nunca se casaron, ¿no? Y quizá eso también le dio cierta legalidad a Satanás para, pues, manipular sus vidas, ¿no? Sí, aún así, y fíjate que es buen punto, porque nosotros teníamos la intención, pero pues el desorden o las cosas que pasaron no nos permitieron eso, porque realmente teníamos el plan de casarnos, teníamos el plan de casarnos, Sí. pero nunca se nos dio, por lo mismo. Pero sí es cierto, buen punto, a veces el hacer las cosas mal y el tomar las cosas precipitadas, tomar soluciones o tus respuestas, porque nosotros conocíamos de Dios. Había cosas que yo sabía que estaban mal, mas sin en cambio las practiqué y las hice, Ujú. ¿no? Entonces todo eso efectivamente le dio pie, legalidad, le dio autoridad a Satanás a hacer lo que quiso con mi vida. Porque una de las cosas que nosotros propusimos o nos propuso el Señor y nos demandó el Señor es ser eso que tú dijiste, un Dios de orden. Y uno de los órdenes, cásense. Y efectivamente nosotros nos casamos para estar en orden con Dios y quitar y arrancar toda legalidad que tuviera aún Satanás de mi familia. Y ahí cortamos con todo. ¿Y cuál ha sido tu respuesta del momento que te casas? ¿Cómo has visto Uy, el cambio? muchas bendiciones cayeron a partir de ahí, ¿no? Mi esposo, pues, tuvo el sueño siempre, por ejemplo, de comprarse una moto, ¿no? Dios se la regaló. Años, años, de verdad, yo visité como 3 casas, porque siempre mi sueño fue mi casa. Y siempre mi esposo me la quiso comprar, pero nunca se pudo, nunca se pudo. Intentamos, intentamos, y como 3 casas visité para ya afirmar y nunca se podía. A partir de que me caso, el Señor me regala mi casa. Y gloria a Dios, tengo mi casa. Entonces yo ahí puedo ver de Señor, tu mano es de bendición, o sea, bendición cuando uno es disciplinado, obediente y hace las cosas correctamente. Y bueno, Nati, ya por último, para cerrar, ¿tú qué le dirías a esas niñas, ajá, que a edad muy temprana buscan una salida? Muchas veces la buscan tanto en las drogas, en el alcohol, en relaciones, ¿no? ¿Tú cómo fue que a ti te impactó y qué les dirías hoy en día que ya tienes esta mentalidad? Sí, porque al fin y al cabo son etapas que te saltas. Y yo me salté la etapa de mi niñez o de mi adolescencia. Entonces, desafortunadamente, ya después quise vivir lo que no pude vivir de niña o de adolescente. Pues es que mi consejo podría ser, o tendría que ser, es vivan, o sea, disfruten su niñez, su infancia, que no permitan o que no se permitan tomar decisiones extremas. A veces nos inclinamos a la salida más fácil. Y para mí, decir que casarte de niña es una de las salidas peores. ¿Por qué? Porque eres una niña, eres una inmadura, no sabes ni siquiera lo que te estás exponiendo, no sabes realmente lo que es una vida matrimonial, porque eres una niña. Y todo lo que Entonces, conlleva, ¿no? y responsabilidades que a veces ni siquiera estás capacitada, ni siquiera te enseñaron y tienes que aprenderlas a hacer obligada. Entonces, todos esos pequeños detalles, para muchas van a decir, ay, es muy padre, pero no, realmente no. Yo te puedo decir que el juntarme muy pequeña me quitó muchos sueños, muchas cosas que yo planeaba hacer. No me arrepiento de ninguno de mis hijos, pero el ser mamá muy joven sí como que me frustró. Yo creo que en el transcurso que estuve en el mundo, Ujú. sí me frustré mucho. O sea, me frustré mucho el tener que estar lidiando, decía un dicho por ahí, no una niña cuidando a otro niño. O sea, porque así fue. Era una niña cuidando a otro niño. Entonces es una situación difícil, es la peor salida que puedes hacer. Hoy en día lo he platicado con varias jovencitas, incluyendo con mis hijas, es no cometan ese error, no cometan ese error. Trabajen, estudien, busquen sus sueños, busquen algo en lo que ustedes puedan sentirse capaces, realizados, cumplan sus sueños, no permitan estancarse o por un embarazo o por un matrimonio, esa es la peor salida que pueden
a la que pueden acudir. Y sobre todo que a esa edad busquen, ¿no? Acercarse a Dios. Es lo mejor. Yo tengo un hijo adolescente y ahora yo puedo decirles eso, ¿no? O sea, yo veo la diferencia de que si estuviéramos en el mundo, al hijo que tengo hoy, ¿no? Mi hijo me pide permiso para ir a la iglesia. Hay veces que se la pasa todo el día y a veces ni lo veo, pero yo estoy confiada en que él está en la iglesia. El que me diga, mamá, hoy me toca servir, hoy me toca esto, mamá, tenemos que pagar porque tengo que ir a un evento, tengo que ir ahora acá. Eso me llena porque estoy tranquila. Mi cabeza no está preocupada. Sé que mi hijo está en Dios, que mi hijo está haciendo las cosas para Dios. Y entonces eso me trae tranquilidad. Sé que a lo mejor hay como tentaciones, pero Él está ahí. Y el verlo ahí, eso a mí me llena de tranquilidad. Y sí, pues el consejo más importante yo creo y que yo les puedo dar porque me funcionó, es que no hay otra salida que Dios. O sea, nosotros buscamos muchas ayudas, buscamos muchos lugares o nos refugiamos en buscar ayudas incorrectas, pero nada nos dio la solución como Dios. No hubo otra forma, otra respuesta como la de Dios. Y fue muy pronto, fue pronta, fue rápida y eficaz. O sea, no fue como que no nos dio titubeos. O sea, él dijo, vale, denle con todo. Y es algo que eso nos enamoró de Dios, de decir, ay, en 2 días, Señor, tú hiciste todo esto en nosotras, pues órale, ¿no? Y no nada más ahí, o sea, el proceso en el que hemos ido estando involucrados con Dios, en la búsqueda con Él, ha cambiado muchas cosas en nosotros, ha mejorado, nos ha disciplinado, nos ha reeducado, porque también eso nos hizo el Señor. Hay muchas cosas que el Señor ha mejorado en nuestras vidas, con nuestros hijos. Entonces, yo veo la única respuesta y la única salida que yo tuve y la que me funcionó fue buscar a Dios. Adiós. Ok, Nati, pues muchas gracias por poder abrir tu corazón con nosotros y compartirnos, ¿no? Esta parte de Nati, porque a veces pues nos vemos, ¿no? Por ahí y no sabemos el trasfondo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes y por su gran tiempo que le invierten para alcanzar a más personas. Gracias. Y bueno, pues si les gustó el testimonio de Nati, denle, suscríbanse, denle me gusta. Y si quieren ver aquí el testimonio de su esposo, coméntenlo para que se anime. Para convencerlo. Para convencerlo y que pueda estar aquí con nosotros Sí. acompañándonos. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Compartan, a lo mejor alguien se puede sentir identificado con este testimonio y puede servir. Y si tú te sientes identificado, pues te invitamos a que puedas recurrir a los brazos de Dios. En nuestra página de Instagram tenemos ahí algunos posts en donde vienen un número de WhatsApp por si necesitas ayuda o necesitas, pues sí, que alguien te guíe en cómo conocer más de Dios, cómo acercarte a una iglesia, y puedes mandarnos un mensajito y nosotros con gusto pues te ayudamos, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirme a ti? No, nada, solamente es que suscríbanse, o sea, de Sí, verdad, sí. sí, apoyen a los jóvenes de ahora. Y por acá está mi amigo Uli, ya, despídete, ven a despedir. Adiós. Nos vemos. Quiero nada más trascendentes, somos trascendentes.